a todos, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Mariela Rodríguez, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán de la sede de La Ceiba, exactamente pasante de la carrera de español. El día de hoy vamos a hablar sobre diferentes personajes que tuvieron mucho que ver con el descubrimiento, conquista y colonización de varios países de Latinoamérica, y también que fueron excelentes autores que marcaron varias épocas. Primero tenemos a Cristóbal Colón. En el italiano lo conocemos como Cristoforo Colombo y en el latín como Christopher Columbus. Colón era hijo de Domenico Colombo y Susana Fontana Rosa. Estos tuvieron 5 hijos, que estaban Cristóbal y Bartolomeo. Estos no quisieron integrarse a la empresa familiar que tenían sus padres, lo cual ellos se dedicaban más a navegar. En el caso de Giacomo, él sí se dedicó a la empresa de sus padres, y de Giovanni se sabe de que él murió joven. Existe de que hubo una mujer, pero no hay mucha información de ella, por lo cual eran 5 hijos que tuvo Domenico y Susana. Colón se casa en 1479 con Felipa Moniz de Perestelco. De esta relación nace Diego, que es el futuro virrey de las Indias. La península ibérica en ese entonces sabemos de que no era una única unidad. Si nos fijamos en un mapa, vemos de que estaba conformada por el reino de Portugal, el reino de Navarra, el reino de Nazarí de Granada, la corona de Castilla y la corona de Aragón. ¿Qué pasó con esto? Que la tendencia desde el inicio la llamaban la reconquista, porque era la unificación del territorio peninsular. En esta ocasión vemos cómo Castilla y Aragón se unen después del matrimonio de los reyes católicos, que fue en 1469, y tras la victoria de Isabel en la Guerra de la Sucesión, que fue de 1475 a 1479, en la cual enfrentó a Juana la Beltranera. ¿Qué pasó con Colón? Colón quería hacer expediciones, lo cual se tuvo que decirle a los reyes de Portugal, los cuales le negaron las expediciones a Colón. Colón, luego de que su esposa muere, él se traslada con su hijo Diego hasta Puerto Palos, que era donde estaban los reyes de la corona de Castilla y de Aragón. Colón, en su búsqueda por nuevos territorios, deseaba llegar a tierras asiáticas, de lo cual se apresuró para poder decirle a los reyes de Castilla su expedición, y así luego poder salir. Al principio se lo negaron, pero luego Colón pudo hacer los 4 viajes que nosotros ya conocemos. ¿Qué pasó durante estos 4 viajes? Colón sabemos que llegó hasta San Salvador en el primer viaje, y de ahí fueron buscando otras tierras, conquistando otras tierras, y así fueron llevando a estas tierras donde habían grupos indígenas, llevando lo que es su religiosidad. También estaban llevando mucha tecnología en cuanto a cómo construir edificios, también llevaban animales, y de estas tierras lo que ellos importaban hacia la corona de Castilla y Aragón eran cultivos como la papa, el maíz, y luego de eso también empezaron a importar de estas tierras lo que es los metales como el oro y la plata, que en sí ese era su fin desde el inicio. Sabemos de que
En todo este tiempo hubieron muchas muertes, luchas de poder, pero al final Colón tuvieron que sacar de todas estas expediciones y hacerlo a un lado. Dentro de las obras de Colón en sí, solo está lo que son los 4 viajes en sí, el testamento de Colón y también Diario a bordo de Colón. Cabe recalcar de que no se sabe si son obras netamente de Colón, sino que solo son crónicas, porque muchos autores han escrito este tipo de obras de la vida de Colón. Nuestro segundo personaje es Hernán Cortés. Hernán Cortés, su nombre completo es Hernán de Monroy Pizarro Altamirano. Este era el primer marqués del Valle de Oaxaca. Él nace en Medellín dentro de la corona de Castilla en 1484 y muere el 2 de diciembre de 1547 en Castilleja de la Cuesta, también en la ubicación de la corona de Castilla. Él en sí fue un conquistador español que al principio del siglo XVI liberó la expedición que inició la conquista de México y el final del imperio mexica de ese entonces. Entonces, poniéndolo bajo el dominio de la corona de Castilla a este pueblo indígena, y ahí fue donde se fue creando a partir de ello la denominación de la Nueva España. Cabe recalcar que Hernán Cortés nace en una ciudad bien estreñida, lo que era Medellín, en el seno de una familia de menor hidalguía. Fue hijo único del hidalgo Martín Cortés y su esposa Catalina Pizarro y Altamirano. Además, Hernán Cortés era pariente lejano de Francisco Pizarro. ¿Quién fue este? Pues este fue quien posteriormente conquistó al imperio inca. Sabemos que como muchos hidalgos, el padre de Hernán Cortés lo envió desde los 14 años a estudiar leyes a Salamanca, donde estos estudios preparatorios y en cuanto a sus conocimientos prácticos de la ley que adquirió en la Universidad de Salamanca, tuvieron bastante auge porque adquirió a su aprendiz con un escribano en Valladolid. Cortés se casó 2 veces, de los cuales tuvo 6 relaciones diferentes y teniendo 11 hijos. De su esposa Catalina Suárez, la cual murió tras 5 años de estéril matrimonio el 1 de noviembre de 1522, bajo misteriosas circunstancias. Previamente, durante este enlace, Cortés tuvo 5 hijos extramatrimoniales. Luego de esto, Cortés decidió buscar una fortuna en el Nuevo Mundo viajando a La Española y Cuba, donde por un corto periodo de tiempo fue alcalde de la segunda ciudad fundada por los españoles en ese entonces, durante la tercera expedición a tierra firme, la cual financió parcialmente, y luego de su enemistad con el gobernador de Cuba, que era Diego Velázquez de Cuéllar, esto provocó la cancelación del viaje a última hora y también una orden que Cortés ignoró. Luego de que Cortés llega a tierras mexicanas, conoce a lo que es Montezuma. Montezuma realizó muchos intentos para disuadir a Cortés de avanzar hasta la ciudad de Tenochtitlán, donde el Tatoniat envió regalos a los embajadores y también innumerables mensajes para convencer a los españoles de no visitar la ciudad
pero todo fue inútil, porque después de haber llegado al Valle de México, el ejército compuesto por 400 españoles fue a invadir este lugar. Sabemos de que en el entonces, donde se impusieron con rapidez a los hostiles indígenas de esa zona, era como parte del botín de guerra que recibieron 20 jóvenes indias, entre las que se encontraba la que sería la que conocemos como Malinche o Doña Marina, que era una doncella que dominaba varias lenguas indígenas y que aparte aprendió el castellano de los españoles que llegaron a ese lugar. ¿Qué resultó de esto? Resultó crucial para Cortés en sus designios de invasión. Luego el conquistador engendró con ella a su hijo Martín, que es considerado el primer mestizo de la América continental. Y en su camino hacia la capital del imperio inca, los españoles lograron el apoyo de los nativos totonacas de la ciudad de Zempoala, y que de este modo se libraron de la opresión azteca. Dentro de las obras de Cortés tenemos las cartas de relación, que fueron divididas en 5 partes, y tenemos la Gran Tenochtitlán, una obra relatando todos los sucesos del descubrimiento de este pueblo mexicano y cómo lo invadieron, lo conquistaron y tomaron dominio tanto de sus mujeres y de su riqueza. Nuestro siguiente personaje es Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo nace entre octubre de 1495 y marzo de 1496, donde este cumplió los 20 años de edad y carecía de hacienda. Hizo un viaje en 1514, fue su primer viaje a América, y donde presuntamente estaría en la expedición de Pedro Arias Dávila, nombrado un año antes gobernador de Castilla de Oro. Después de participar en algunas expediciones en tierra firme, se embarcó para la recién conquistada Cuba. Entonces, Cuba era en ese entonces gobernada por Diego Velázquez de Cuellar, quien le prometió indios en encomienda, y permaneció 2 años inactivo esperando esta merced que nunca llegó a efectuarse. Como la población nativa de la isla se agotaba debido a las epidemias y a los trabajos forzados causados por la colonización del lugar, y con el objetivo de capturar esclavos para luego venderlos a Cuba, el gobernador de la isla comenzó a organizarse y comenzó a organizar más que todo expediciones hacia otras zonas del Caribe. En este escenario, en 1517, se alistó Bernal bajo las órdenes del capitán Francisco Hernández de Córdoba. En esta expedición habría más que todo que descubrir las costas de Yucatán. La expedición regresó con dificultad a Cuba debido a las condiciones climáticas y a los enfrentamientos con los mayas, que querían expulsarlo de tierras, de sus tierras nativas. Para 1518, Bernal del Castillo se alistó en la expedición de Juan de Grijalva, que tenía más que todo por objeto rescatar oro de los indios mayas, la cual, tras haber recorrido las costas de Yucatán y de Veracruz, volvió a Cuba. Para 1519, Bernal del Castillo se reunió finalmente a la expedición que era al mando de Hernán Cortés, que culminaría con la caída de México, Tenochtitlán,
y con la conquista del Imperio Azteca. Y tras otras regiones del actual México, como eran California, Oaxaca. Posteriormente participaría en diversas expediciones y conquistas en lo que hoy es el sureste de México, que sería Guatemala y Honduras. Ya envuelto en las expediciones a Honduras, allá por 1526, Bernal permaneció varios años en la Ciudad de México, pero haciendo frecuentes salidas a Coatzacoalcos, donde más tarde obtuvo el cargo de regidor. Dentro de sus obras tenemos la historia de la verdadera de Nueva España, que si bien vemos aquí Bernal lo que trata es de enfatizar en las nuevas conquistas, que así lo habían nombrado la Nueva España. Ahora vamos con nuestro Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas nace en Sevilla en 1479 y muere en julio de 1556. Sabemos de que Bartolomé fue un encomendado español, también fue cronista, teólogo, filósofo y obispo de Chiapas en la Nueva España. En aquel entonces Chiapas era un territorio bajo la jurisdicción de la Capitanía General de Guatemala. Entonces también luego de eso Bartolomé de las Casas se convirtió en escritor. A los 30 años renunció públicamente a los repartimientos y encomiendas de indios que él había exportado, y desde entonces se dedicó a defenderlos. Por tal razón se le conoce como el príncipe defensor de los indígenas y fue nombrado procurador y protector universal de todos los indios de las Indias, cabe el juego de palabras, en sí las Indias hispánicas, lo que se ve opacado por favorecer la introducción de esclavos negros en sustitución de estos indios. En cuanto a la guerra de la Española, aquí un grupo de españoles decide irse de casa llevando consigo perros de presa. Cuando estos perros se topan con indios, en sí en la selva de Saona, atacaron a un jefe indio del lugar y le causaron la muerte. ¿Qué pasa? Los nativos vienen y atacan a los españoles y ante su ira decidieron embarcar de regreso a España. Para tiempo después llegar un grupo de españoles que montaron un campamento en la zona y siendo atacados con flechas por los indios y muriendo 8. Aquí es donde aparece Nicolás de Obando y envía una partida de 300 hombres para vengarse, los cuales fueron dirigidos por Juan de Esquivel. Bartolomé de las Casas iba en esta partida. Entonces los españoles montaron en la zona esta fortaleza y ganaron la guerra, y el cacique Cotubanama decide pactar la paz. Es ahí donde luego de pactar la paz los españoles se fijan en ese lugar y dejaron en ella 9 personas al mando del capitán Villamán. Pero, ¿qué sucede? Los indios los mataron a todos y solamente sobrevivió uno, que fue hasta Santo Domingo a decirle lo que sucedió a Juan de Esquivel. Como consecuencia de todas estas guerras que sucedieron, el rey Carlos I promulgó el 20 de noviembre de 1542 las nuevas leyes. En ellas prohibían la esclavitud de los indios y ordenaron que todos quedaran libres.
más que todo quedaron libres de los encomenderos, que en sí Bartolomé de las Casas se incluía dentro de ellos, y estos fueran puestos bajo la protección directa de la corona. A finales de ese año, de las Casas terminó de redactar en Valencia su obra más conocida como La brevísima relación de la destrucción de las Indias, que fue dirigida por el príncipe Felipe y futuro rey Felipe II, el entonces encargado de los asuntos de las Indias. Ahora vamos con nuestra excelentísima Sor Juana Inés de la Cruz. Esta religiosa mexicana fue una erudita autodidacta que desafió los privilegios de los hombres y se convirtió en una de las escritoras más prolíficas del siglo XVII. Sabemos que México en el siglo XVII era entonces conocida como la Nueva España. Y en cuanto al acceso a la educación y a la curiosidad por el aprendizaje, que eran dos aspectos celosamente reservados y guardados por el clero masculino, y que a su vez excluía a las mujeres en esa época. Mucho antes de la lucha de clases y de los derechos universales, una mujer religiosa, para más señas, que era Sor Juana Inés de la Cruz, eligió desafiar esta situación de desigualdad y lo hizo con las mismas armas, que eran la educación, la erudición y la escritura. Tanto destacó Sor Juana Inés de la Cruz en el campo literario que 322 años después de su muerte, esta mujer, su trabajo y su legado sigue siendo reconocidos a nivel nacional e internacional. ¿Por qué? Porque esta mujer no tuvo nada fácil el poder llegar hasta donde ella quiso, ya que se tuvo que enfrentar tanto hasta con los mismos religiosos con los que ella convivía, porque no veían bien que una mujer se manifestara por las curiosidades intelectuales e independencia de pensamiento. Sabemos que Sor Juana Inés de la Cruz, la conocemos así, pero su nombre en sí es Juana Inés Ramírez de Asbaje y Ramírez de Santillana, que era su nombre verdadero. No está clara su fecha de nacimiento. Según investigaciones, dice que probablemente nació el 12 de noviembre de 1659 y fue hija de la criolla Isabel Ramírez y del capitán de origen vizcano Pedro Manuel de Asbaje y Machuca. Sor Juana Inés de la Cruz fue una niña prodigio, ya que aprendió a leer y escribir desde los 3 años de edad, y a sus 8 años ya había escrito su primera Eucaristía, y aprendió latín solo con 20 lecciones. Sor Juana Inés estudiaba en la biblioteca de su abuelo, que era en la hacienda de Panoayán, y algo así como más llamativo en su tiempo, en el que las mujeres no tenían acceso a la educación en la familia. En 1659 se trasladó con su familia a la entonces capital de México, donde ya destacaba por su talento. Ya a los 14 años, la adolescente Juana Inés de la Cruz fue nombrada como Dama de Honor de Leonor Carrero. En sí, Leonor Carrero era esposa del virrey Antonio Sebastián de Toledo, y por sus aptitudes fue apadrinada por los marqueses de Mancera. Tanto brilló en la corte virreinal de la Nueva España por su erudición, que su viva inteligencia y su habilidad para componer poemas la llevaron muy lejos. Los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz la iban consagrando aún más como poeta que como monja. Y una poeta de la vida, del amor y de los requiebros de los desamores, es ahí donde su poesía en sí empieza a crear
comedias de teatro. Una es llamada Los empeños de una casa y la otra Amor es un laberinto. Para 1690, los escritos de Sor Juana Inés de la Cruz fueron tachados de demasiado mundanos, por lo que el obispo de la ciudad de Puebla le aconsejó que se centrara en lo religioso y que dejara los asuntos secundarios de los hombres. A la contestación de Sor Juana Inés de la Cruz fue el escribir la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que es un manifiesto que defiende el derecho a la mujer en cuanto a la educación y en el que citó a un famoso poeta aragonés para reivindicar el papel femenino en el conocimiento y la educación, que decía: uno puede perfectamente filosofar mientras se cocina la cena. Ahora, desde México nos trasladamos a Perú y hablamos de el Inca Garcilaso de la Vega. En sí, su nombre verdadero en Perú es Gómez Suárez de Figueroa, pero luego de llegar a España se cambia el nombre y se pone Inca por sus raíces peruanas, o sí, en sí sus raíces incas, y Garcilaso de la Vega por su padre porque era español. Eh, Recibe este nombre a partir de 1563. Garcilaso fue escritor e historiador de ascendencia hispano-incaica, nacido en el territorio actual del Perú, y se le considera como el primer mestizo biológico y espiritual de América, o en otras palabras, como el primer mestizo racial y cultural de América, que supo asumir y conciliar sus dos herencias culturales, que eran la indígena americana y la española. Es ahí donde parte de sus dos nombres o el cambio de nombre en sí. Y gracias a la privilegiada posición de su padre, que perteneció a las facciones pizarristas, fue más que todo bautizado con los apellidos ilustres del mayor de sus tíos, más que eran los tíos paternos y de otros antepasados que permanecieron a la casa de feria. Aquí él recibió en el Cusco una esmerada educación, y en sus primeras letras, a cargo de Juan de Alcoaza, también al lado de los hijos de Francisco y Gonzalo Pizarro, y de otros mestizos e ilegítimos como él, durante sus primeros años también estuvo en estrecho contacto con su madre. Sabemos que su madre era una de las del pueblo inca de ese entonces, y aquí con su más selecto de la nobleza inca, que era su madre, entre los que se contaban los hijos de Huayna Capuc, que eran Paulú Inca y Tito Auquí. Estos accedieron pues a la institución de los amautas o los sabios incas, versados en la mitología y la cultura inca. Que el Inca Garcilaso de la Vega creció ya para 1560, con tan solo 21 años de edad, parte del Cusco hasta España, aún llamándose Gómez Suárez de Figueroa. Y el viaje a España tenía un claro motivo, que era el ir a la corte a pedir sus pensiones o las mercedes de los servicios prestados de su padre, y por la restitución patrimonial de su madre, quien se llamaba Chimpuochi. Siguiendo su propio testimonio, sus peticiones fueron negadas por culpa de las declaraciones del entonces licenciado Lope García de Castro,
que era el presidente del Consejo y futuro gobernador del Perú, quien declaró que el capitán Garcilaso de la Vega, prestado su caballo, el Salinillas, al rebelde Gonzalo Pizarro, en las batallas que hubieron en Guaranía, donde salvándole de esta manera la vida, de nada servirían que las palabras de Garcilaso negaran tales hechos. Como señala Américo Ferrari, nos dice que Garcilaso, con su asentamiento en España, funda una tradición perdurable de Hispanoamérica. En sí, la del escritor que se marcha de su tierra y no vuelve más. Y comienza para él una nueva etapa que perseguiría la consolidación de su persona en sí, como un hombre de armas y de letras, que simbólicamente se inicia con la primera transformación apreciable, que era el cambio de nombre, y tomando él de su padre, el capitán Garcilaso de la Vega. Y aquí el Inca Garcilaso de la Vega nos deja dos escritos que son Comentarios Reales y La Florida de los Incas. Bueno, ahora tenemos a Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Nació entre 1488 y 1490. Él permaneció al seno de una familia hidalga. Se define él mismo como el hijo de Francisco de Vera y nieto de Pedro de Vera. Aproximadamente en 1512, él se alista a las tropas de la Liga Santa de 1511, la cual está formada por varios países. Entre ellos estaba España para luchar contra Francia, y dentro de la Liga Santa sirvió en las campañas de Italia, que era en las compañías de Bartolomé de Sierra y de Alonso de Carvajal. Luego participa en la batalla de Ravenna y poco tiempo después pasó a ser alférez de Gaeta. Para el 17 de junio de 1527, Alvar Núñez partió desde Sanlúcar de Barrameda y va rumbo hacia América como tesorero y alguacil mayor en la expedición de los que capitaneaban el gobernador Pánfilo de Narváez, y que tenía por objeto la conquista de Florida y la búsqueda de la fuente de la eterna juventud, que era entre el río de las Palmas y el cabo de la Florida. Para en sí, la expedición estaba compuesta de 600 hombres y 5 barcos. Y en Santo Domingo, 140 marinos abandonaron la expedición. Y en Cuba solamente sobrevivieron 4 hombres en una fuerte tormenta. Pero al final ellos llegaron hasta las costas de Florida el 12 de abril de 1528, que es entonces la bahía de Tampa, donde vinieron casas indígenas. Ya para su segundo viaje, Alvar Núñez regresó a España en 1537 y consiguió que se le otorgara el título de segundo adelantado, que era el gobernador interino del Río de Plata. Para finales de 1540, inició desde Cádiz su segundo viaje, que lo llevó hasta el sur del continente americano. Aquí él arriba en las islas de Santa Catalina en 1541 en el territorio español, que entonces era llamado La Vera y que actualmente es parte del estado brasileño de Santa Catarina y que correspondía a la gobernación del Paraguay. Más que todo, su propósito era erradicar el caos y domeñar los insurgentes que provocaron los descontentos de todos estos pueblos.
Para entonces, Alvar Núñez deja un escrito que lo llamaría Náufragos. Bueno, y por último tenemos a José Joaquín Fernández de Lizardi. Este personaje nace el 15 de noviembre de 1775 aproximadamente, o en 1776, en la Ciudad de México. Es hijo de padres criollos y pertenecientes a la clase media colonial. Aquí pasa su infancia en Tepoztlán, y en donde su padre era médico y servía en el noviciado de la Compañía de Jesús. Para 1791 él obtiene el grado de bachiller en la Universidad de México, donde al año siguiente cursaría teología. Para 1811 es teniente de la justicia de Taxco, y por entregar armas y municiones a las tropas insurgentes de Morelos es desaforado y encarcelado, donde entre los años de 1812 y 1814 edita más que todo el periódico El Pensador Mexicano. Luego que se clausura este periódico, él adopta el seudónimo de El Pensador Mexicano. Durante 1815 y 1816, Lizardi publica dos nuevos periódicos. Para ese entonces, México empezaba a despertar en los sentimientos de independencia en muchos de los corazones de los ciudadanos, y aquí es donde los mexicanos empiezan a prepararse para la lucha con una nueva emancipación. Ya en 1810 el padre Hidalgo había iniciado más que todo el famoso Grito de Dolores, que eran las luchas independentistas, las cuales se prolongaron en un largo y funesco periodo que desembocó con la independencia mexicana en 1821. Lizardi nos deja una obra que es el Periquillo Sarmientos. Aquí su obra al mismo tiempo es política, literaria, periodística, psicológica, historiográfica y también lingüística. Y sabemos de que Lizardi fue el primer novelista de América al crear en 1816 lo que es la didacta y compleja obra que le llamamos el Periquillo Sarmientos. Bueno, esto ha sido todo. Espero que toda esta información haya sido de mucha ayuda y nos vemos hasta la próxima.